Hola amigos, bienvenidos a este espacio que he decidido llamar Mundo Jazz. Difícilmente se lo defina con palabras, ¿no? Hay muchas definiciones, pero quien escuche esta melodía, esta canción, sabe que esto es jazz. Soy Carlos Bautista. Más de alguna vez me han pedido que haga algo para explicar, para definir qué es jazz. Y diríamos que no es tan fácil definirlo en pocas palabras. El gran pianista Thelonious Monk dijo alguna vez: jazz y libertad corren parejos, van de la mano. Y eso lo explica. No hay nada más que agregar. Si le agrego, lo complico. Es para que lo piensen y lo entiendan. Entiéndanlo. Bueno, Monk era Monk, ¿no? Y se podía dar el lujo de decir cosas así. Pero a mí me gustaría explicarlo contando la historia. Y yo diría que el jazz es sobre todo una fusión de culturas en la pobreza. La pobreza de finales del siglo XIX en New Orleans, donde cabe aplicar el término crisol cultural, crisol de culturas. Ahí se gestó el jazz cuando la esclavitud apenas había sido dejada atrás. Ahí en New Orleans, como buen puerto, confluían gente de distintas culturas y razas provenientes de otros estados, de los Estados Unidos, del África, Senegal, Nigeria, por ejemplo, o de Cuba, de México, de Francia, de distintos países. Y cada emigrante, cada gente que llegaba a New Orleans traía su bagaje cultural, sus conocimientos, traía su música también. Y todo esto se fue uniendo en una amalgama en donde contribuyó mucho el blues, por ejemplo, como música de la gente de color que nació en los campos de algodón cuando eran esclavos. Era el canto de sus tristezas mientras trabajaban recolectando algodón. Ellos se contaban sus historias personales cantando, y generalmente eran historias tristes. Pero bien, digamos que se comenzó a darle forma al jazz en la Plaza Congo de New Orleans los domingos después de misa. Gente que aún era esclava y otros que no, se reunían después de la misa, tenían un par de horas libres para hacer música con tambores, con cornetas, básicamente algún banjo por ahí. Esa era la música que tocaban. Tomaban canciones del cakewalk, algunos valses, blues, como ya dije, y una música muy importante que nació a finales del siglo XIX. Ese fue el ragtime. Esto que estamos escuchando aquí, que tuvo mucho éxito y que se escuchaba a través de pianolas. El mayor creador del ragtime fue este señor, Scott Joplin. Seguramente ustedes escucharon la siguiente canción, esa, The Entertainer, formando parte de la película El Golpe, protagonizada por Paul Newman y Robert Redford. Prácticamente todo el soundtrack de esa película estuvo conformada por ragtime. Esto, digamos, fue la primera música que ya tuvo una forma y que dio lugar al jazz. ¿Quién? Porque preguntan también, ¿quién fue el creador? ¿Fue el primer jazzista de la historia? Se cree que fue este señor, Buddy Bolden. A ver, por aquí. El segundo de izquierda a derecha. Buddy Bolden era el director de un grupo que podía tocar
en fiestas particulares, en cumpleaños, en bodas, en desfiles, en entierros, pero que en la noche tocaban en burdeles, en cabarets. Allí era donde ellos se expresaban libremente y le daban forma, improvisaban, cambiaban y hacían mucho con su música. Pero claro, también consumían alcohol, también contraían enfermedades venéreas, y eso, junto con una condición mental bastante frágil, fue lo que llevó a la muerte a Buddy Bolden en pocos años. No quedó nada grabado, no, nada, él no grabó nunca. Estamos hablando además de allá por 1905, 1906, pero sí quedó su historia, su imagen, que después fue recogida en canciones como esta que estamos escuchando, el Buddy Bolden Blues, que años después fue grabada por Louis Armstrong. La huella que dejó Buddy fue bastante grande y a partir de ahí se fue desarrollando el jazz. Allá por 1908-1910 apareció un señor. Él se llamó Jelly Roll Morton. Era un pianista que tenía ya una formación musical más estricta. Era un hombre también más intelectual y también bastante presumido. Quienes vieron una película que se llamó La Leyenda de 1900, que es sobre un pianista que vive toda su vida dentro de un transatlántico y es el pianista de a bordo, recordarán una escena, una secuencia que es un duelo de pianistas entre 1900 y un negro absolutamente extravagante. Ese, se supone, es Jelly Roll Morton. Ese personaje de la película es basado en Jelly Roll, que fue el autor de esto que estamos escuchando ahora, el Dr. Jazz, y que fue, si no el creador, como él decía, el inventor del jazz, fue el que le dio una forma más estructurada. Luego llegaría, el jazz comenzó a hacerse popular en distintos lugares. Llegaría el primer gran éxito, la primera grabación de jazz que se realizó, es esta canción. Sweet Georgia Brown, la dulce Georgia Brown, es una canción evidentemente del sur, dedicada a una muchacha, y que fue grabada por músicos blancos en un género que se le llamó Dixieland, lo que en realidad era el jazz, ¿no? Pero fueron blancos quienes realizaron la primera grabación dentro del jazz. Bien, hasta aquí voy a llegar ahora. Este es el primer capítulo de la serie Mundo Jazz. Los espero para el capítulo número 2, que será un poquito más picante, con más música y que se llamará De fiestas, entierros y burdeles. Les espero, soy Carlos Bautista y gracias por la atención puesta a este primer episodio de Mundo Jazz. Gracias.